Así que, doctora Gualeja, puede comenzar. Hola, muy buenos días. Como ya habló el doctor Segura, en el día de hoy vamos a estar hablando o dando inicio al módulo de hipertensión arterial. En esta semana estará a cargo de la residencia de Sedimar y vamos a hablar ciertos aspectos básicos de la hipertensión arterial. Y nada, estará a cargo de una servidora, la doctora Waleska Desiree Núñez, residente de primer año de nefrología de la residencia de Sedimar. Y para empezar esto, perdón. Okay. Para empezar este tema, vamos a hablar de ciertos acápites básicos, como la definición, la epidemiología, clasificación, la etiología y el diagnóstico. Quizás sean cosas que todos hemos visto en el transcurso de nuestra vida de medicina interna y parte de nefrología, pero es importante recalcar ciertas cosas para tenerlo en cuenta para así avanzar a lo demás. Y bueno, pues a modo de introducción, como todos sabemos, la hipertensión global es sumamente alta, su prevalencia. El tratamiento de la misma es una de las causas más frecuentes de visita a los consultorios de enfermedades crónicas y para el tratamiento y receta de medicamentos antihipertensivos. Pero independientemente de esto, aproximadamente la mitad de los pacientes hipertensos no tienen un control adecuado de la misma. También, como sabemos, la hipertensión es considerada uno de los mayores contribuyentes a la morbimortalidad en todo el mundo y esta ocupa el primer lugar a nivel mundial en todos los factores de riesgo predisponente para la morbimortalidad en los pacientes en la mayoría de las encuestas realizadas. Se espera que aproximadamente para el 2025, aproximadamente el 60% de la población mundial sea hipertensa, dando así un aproximado de 1.56 mil millones de personas hipertensas en todo el mundo. También sabemos que la hipertensión fue incluida dentro de una de las causas principales o contribuyentes a aproximadamente del 15% de las actas de defunciones en Estados Unidos, siendo el factor más importante modificable para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, específicamente para ictus. En cuanto a la epidemiología, actualmente la hipertensión arterial se considera que es un problema de salud pública y se estima que aproximadamente 1 de cada 6 individuos a nivel mundial padece de hipertensión arterial, dígase mayores de 18 años, y en ciertos países donde están en vía de desarrollo se estima que aproximadamente 1 de 4 personas mayores de 18 años padece de esta enfermedad. Sin embargo, la encuesta de la HANES, del National Health and Nutrition Examination Survey, reveló que para el 1999 y el 2000 había aproximadamente en Estados Unidos un 47% de la población mayor de 18 años que tenía hipertensión arterial. Para el 2013 y 2014 había aproximadamente un 41.7%. Sin embargo, esta cifra se elevó para el 2017 y 2018, donde aproximadamente el 45.4% de la población mayor de 18 años era hipertensa. Aunque en Latinoamérica realmente no contamos con ciertas estadísticas muy fiables, pero sí se estima que la prevalencia global de la hipertensión arterial es similar a la de Estados Unidos. Bueno, para poder definir la hipertensión arterial, debemos primero de saber medir adecuadamente los niveles tensionales para registrar los mismos. Y las sugerencias más actualizadas que se han realizado están en bases a lo que es la AHA, de la American Heart Association, y lo que es la ACC, de la American College of Cardiology. Entonces, basándonos en esto, tenemos la correcta medición de la presión arterial en los pacientes y la vamos a detallar ahora mismo para poder entonces definir cuándo un paciente es hipertenso. Y dentro de las pautas que ellos dan a seguir para toma de presión en estos pacientes,
El primer paso que ellos hablan es que se debe de preparar el paciente adecuadamente para la toma. Dígase, el paciente cuando llega al consultorio debe hacer, el facilitador o el médico debe de hacer que el paciente se relaje, que sea sentado en una silla donde sus pies cuelguen y debe de tener más de 5 minutos aproximadamente sentado. El paciente debe evitar antes de la toma de presión, por lo menos 30 minutos antes, el ejercicio, la cafeína y fumar. También se debe de asegurar que el paciente haya vaciado su vejiga antes de la toma. Ni el paciente ni el observador deben de hablar durante el periodo de descanso ni durante la medición. Se debe de quitar toda la ropa que cubra la ubicación de la colocación del brazalete donde vamos a tomar los niveles tensionales y las mediciones realizadas mientras el paciente está sentado o acostado en una mesa de exploración no cumplen con los criterios antes mencionados más arriba. En cuanto al paso número 2, ellos hablan de utilizar la técnica adecuada para medir la presión arterial. Dígase, se debe de utilizar un dispositivo de medición de presión arterial que haya sido validado y que haya sido calibrado periódicamente. Ojo con esto. También se debe de sostener el brazo del paciente o el mismo debe de apoyarse sobre un escritorio. Se debe de colocar el centro del brazalete en la parte superior del brazo del paciente a nivel de la aurícula derecha, en el punto medio del esternón. Se debe de usar un manguito correcto, de modo de que la vejiga rodee el 80% del brazo y se debe de asegurar de que el tamaño del manguito sea el tamaño adecuado. Dígase, que no sea mucho más grande de lo que el paciente amerita o mucho más pequeño de lo que también él mismo necesita. Y se debe de usar el diafragma o la campana del estetoscopio para las lecturas auscultatorias. En cuanto al paso 3, habla sobre las tomas de las medidas adecuadas necesarias para el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión arterial elevada, donde ellos citan que en la primera visita se debe de registrar la presión arterial en ambos brazos, utiliza el brazo que le da la lectura más alta para las lecturas posteriores que se van a realizar. Como todos sabemos, hay ciertas patologías que pueden dar un contraste en cuanto a las lecturas en brazos diferentes. También habla de separar las mediciones repetidas de 1 a 2 minutos. También que se debe, para determinar las determinaciones auscultatorias, utiliza una estimación palpada de la presión de obliteración del pulso radial para la presión arterial sistólica y se debe de inflar el manguito por encima de 20 a 30 milímetros de mercurio para poder determinar la presión arterial. Y para las lecturas auscultatorias, desinfle la presión del manguito de 2 milímetros de mercurio por segundo y escuche los sonidos de Korokov. En cuanto al paso número 4, hablan que se debe documentar las lecturas de la presión arterial. Se debe registrar tanto las presiones sistólica y diastólica, y si se utiliza la técnica auscultatoria, se deben registrar ambas con el inicio del primer ruido de Korokov y la desesperación de los mismos, respectivamente. Y se debe de notar la hora de la medición de la presión arterial más reciente tomada antes de las mediciones. En cuanto al paso 5, se hace un promedio de lecturas y ellos dicen que se debe de utilizar como mínimo 2 o más lecturas obtenidas en 2 o más ocasiones para estimar una presión del individuo. Y en cuanto al paso 6, hablan de que se proporcione lecturas de presión arterial al paciente. Dígase, que se le digan al paciente las lecturas de la presión arterial, tanto diastólica como sistólica, tanto verbalmente como por escrito. Entonces, entendiendo esta parte de cómo tomar los niveles tensionales de forma adecuada, entonces tenemos la clasificación más actualizada, que es de la AHA, donde ellos clasifican como presión normal todo aquel individuo que tenga una presión arterial menor de 120-80 milímetros de mercurio. Y las recomendaciones básicas que ellos hacen es que se debe seguir un estilo de vida saludable y realizar un chequeo cada año. Ojo, voy a hablar de esas recomendaciones, pero esto se dará más adelante en cuanto al tratamiento, cuando se hable del mismo.
En cuanto a la presión elevada, ellos relatan que una presión elevada es cuando un paciente tiene 120-129, menor de 80 milímetros de mercurio, y las recomendaciones son cambios en el estilo de vida y una reevaluación entre 3 a 6 meses. En cuanto a la hipertensión grado 1, bueno, pues ellos citan que es todo aquel individuo que tiene 130-139, 80-89 milímetros de mercurio, y las recomendaciones que hacen es cambien el estilo de vida, medicación con control mensual hasta que los niveles de tensión estén controlados. Y la hipertensión grado 2, que ellos citan que es mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio, y se deben realizar cambios en el estilo de vida, 2 diferentes medicamentos con el control mensual hasta que la presión esté controlada. Ellos también hablan de las crisis hipertensivas, mayor de 180 y o 120 milímetros de mercurio, ya con afectación o no a órganos dianos. Entonces, aunque no está escrito en este cuadro, pero una de las cosas que tenemos que tener pendiente también es que también tenemos hipertensión arterial sistólica aislada, que se define como una presión arterial sistólica mayor o igual a 130 milímetros de mercurio con una diastólica menor de 80 milímetros de mercurio. Pero también tenemos la hipertensión arterial diastólica aislada, que se define como una presión arterial menor de 130 milímetros de mercurio con una presión arterial diastólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. Una de las cosas también que tenemos pendiente es que aunque la AJA y la ACC hablan de esta clasificación, contrarresta un poco con lo que es la clasificación de la guía europea de la Sociedad de Hipertensión Europea, la Sociedad Internacional de Hipertensión y las directrices del Instituto Nacional para la Excelencia y el Cuidado, que es la NICE, donde ellos definen que la hipertensión arterial se puede diagnosticar utilizando la presión arterial en el consultorio documentada como una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio con una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Independientemente, se debe de evaluar al paciente de forma individual, teniendo en cuenta que hay ciertas situaciones especiales donde podemos tener niveles tensionales elevados en el consultorio, como es el caso de los pacientes con hipertensión de bata blanca o aquellos que tienen hipertensión enmascarada, que vamos a estar hablando un poquito más adelante de ello. Entonces, para las definiciones básicas basadas en las lecturas ambulatoria y domiciliaria de la presión, tenemos de que este diagnóstico se debe de hacer con un mapa, que es lo que recomienda tanto la AJA como la ACC, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, pero sin embargo, las mediciones de rutina o de detención para saber si un paciente es hipertenso o no, se hacen con mediciones de rutina en el consultorio. ¿Y qué cita la AJA para considerar un paciente hipertenso? Bueno, ellos toman aquí con respecto al mapa, ellos dan 3 acápites importantes, que esta fue de la guía del 2017 de la misma, donde hablan que una media de aproximadamente 24 horas de más de 125 milímetros de mercurio de sistólica o mayor o igual a 75 milímetros de mercurio de diastólica se debe de considerar un paciente hipertenso. Una media diurna, dígase que el paciente esté despierto, de más de 130 milímetros de mercurio de sistólica o menor o igual a 80 milímetros de mercurio de diastólica. Y una media nocturna, dígase cuando el paciente esté dormido, de mayor o igual a 110 milímetros de mercurio de sistólica o mayor o igual a 65 milímetros de mercurio de diastólica. Cuando más adelante, en el pasar de este módulo, vamos a estar hablando también del ciclo circadiano, vamos a entender todo esto. Pero una de las cosas también que cita el autor de UpToDate de este tema es que pese a que la AJA da todas estas recomendaciones para considerar un paciente hipertenso, realmente la que más se aconseja o lo que más aconseja el
autor de UpToDate de este tema es que se debe de tomar el promedio diurno, dígase cuando el paciente esté despierto, que el paciente tenga una presión mayor o igual a 130 milímetros de mercurio de sistólica o mayor o igual a 80 milímetros de mercurio de diastólica. Realmente resulta ser la más útil de todas las definiciones anteriormente citada por la AJA. Hay ciertas situaciones especiales también, como estuve hablando anteriormente, como por ejemplo tenemos la hipertensión de bata blanca, se define como la presión arterial que se eleva constantemente por las lecturas de oficina, pero que no cumple los criterios de diagnóstico para la hipertensión en base a lecturas fuera de la oficina. Dígase, son ciertas discrepancias, tanto en la presión que se toma dentro del consultorio como la presión que maneja el individuo fuera del consultorio. Dígase, los pacientes cuando llegan al consultorio tienden a tener presiones elevadas, pero cuando se les realiza un mapa o tomas domiciliares, el paciente mantiene presiones totalmente normales. También tenemos el caso de la hipertensión enmascarada, que se define como la presión arterial que se eleva constantemente por las mediciones fuera de la oficina, pero que no cumple con los criterios para la hipertensión en base a las lecturas de oficina. Dígase, todo aquel paciente que cuando lo vemos en el consultorio, le tomamos los niveles tensionales, el paciente está relajado, el paciente muestra niveles tensionales normales, pero cuando se le realiza un monitoreo ambulatorio de la presión o tomas domiciliarias, el paciente muestra niveles tensionales elevados. Entonces, la hipertensión arterial la podemos clasificar básicamente en dos grandes grupos, que es hipertensión arterial primaria o esencial y hipertensión arterial secundaria. En cuanto a la hipertensión arterial, o como sabemos, la presión arterial es dada por el gasto cardíaco, por la resistencia vascular sistémica y se necesita una presión de perfusión para mantener los órganos correctamente perfundidos, valga la redundancia. Y hay tres factores o tres ejes principales que influyen en esta perfusión para mantener un buen gasto cardíaco y una buena resistencia vascular periférica, que es el sistema simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el volumen plasmático, que es dado básicamente por el riñón. Independientemente, no voy a hablar de estos ejes porque la fisiopatología toca el miércoles, Dios mediante. Hay ciertos factores de riesgo para la hipertensión primaria, o que antiguamente se le llamaba esencial, como por ejemplo es la edad. Lo que se ha visto es que a mayor edad se asocia con mayor incremento de prevalencia e incidencia de los niveles tensionales elevados, muchas veces por la misma arteriosclerosis y la misma senescencia y depósitos de calcio en las arterias. En cuanto a la obesidad, lo que se ha visto es que los pacientes que mantienen un sobrepeso también tienden a aumentar los niveles tensionales y aquellos que bajan de peso pues mejora sus niveles tensionales. En cuanto a los antecedentes familiares, lo que se ha visto es que los pacientes que tienen papá o mamá, dígase un familiar directo, con hipertensión arterial, tienen 2 veces más el riesgo de padecer hipertensión arterial que aquellos que no lo tienen. En cuanto a la raza, la hipertensión tiende a ser mucho más resistente, mucho más de difícil control en estos pacientes y los pacientes de raza negra también tienen mucha mayor predisposición al desarrollo de hipertensión. En cuanto al número reducido de nefronas, lo que se ha visto es que esta puede predisponer a hipertensión y también puede estar relacionada con ciertos factores, tanto genéticos como prematuridad y también en torno a la parte postnatal, dígase la desnutrición y las infecciones en estos pacientes. El consumo excesivo de alcohol, lo que se ha visto en la mayoría de los estudios es que todo aquel paciente que es consumidor excesivo de alcohol, al disminuir su consumo, los niveles tensionales del mismo también se reducen. Y también tenemos que aquellos pacientes que mantienen actividad física, también tiene mucho más tendencia a mantener niveles tensionales disminuidos cuando realizan ejercicio, ya sea aeróbico o de resistencia. Esto fue un estudio del 2007 al 2010, del mismo que estuvimos presentando anteriormente, que es el Haynes. Si se fijan acá,
A partir de los 18 años aproximadamente se eleva la tasa de hipertensión en los pacientes, pero a medida que va pasando la edad, esta se va incrementando y suele tener un patrón no un tanto diferencial. Dígase que tanto hombre como mujer en las primeras décadas de la vida, dígase después de los 18 aproximadamente hasta los 55, 60, empiezan a tener, o sea, no hay un valor específico, pero suele ser más predisponente en hombres. Sin embargo, a medida que aumenta en edad y aumenta la senescencia y se entra en la tercera edad, pues es mucho más frecuente en el sexo femenino. En cuanto a las causas secundarias de hipertensión, no voy a abundar mucho en esto porque también es uno de los acápites que se tocará más adelante, pero tenemos que tener en cuenta que tanto los medicamentos recetados como de ventas libres pueden ocasionar que se eleven los niveles tensionales. Como por ejemplo, tenemos los anticonceptivos orales, más aquellos que tienen dosis altas de estrógeno. También tenemos los antiinflamatorios no esteroideos cuando se utilizan de forma crónica. Tenemos los antidepresivos, tantos los tricíclicos como los inhibidores de la monoaminoxidasa, como también los inhibidores de la recaptación de serotonina. Los corticosteroides, tanto los miralo como glucocorticoides, los descongestionantes que contienen pseudoefedrina y efedrina, algunos medicamentos para bajar de peso, antiácidos que contienen grandes cantidades de sodio, la eritropoyetina, como estuvimos hablando anteriormente de los agentes estimulantes de la eritropoyesis, lo que se ha visto que aumenta aproximadamente 10 milímetros de mercurio por encima de la basal. Tanto los calcinurínicos como ciclosporino tacrolimus, los estimulantes como es la metanfetaminas, los antipsicóticos atípicos como la olanzapina, los inhibidores de la angiogénesis como el bevacizumab y los inhibidores de la tirosinquinasa como el sorafenib. Entonces también tenemos otros medicamentos como son las drogas ilícitas, la cocaína y las metanfetaminas, las enfermedades renal primarias, aquellos pacientes que tienen enfermedades tanto renales como crónicas como agudas, pacientes con aldosteronismo primario, que se debe de sospechar en esta entidad en todo aquel paciente que tenga un exceso de mineralocorticoides primarios, principalmente la aldosterona, y en cualquier paciente que presente la triada clásica, como todos sabemos, de hipertensión, alcalosis metabólica e hipopotasemia inexplicable. También tenemos la hipertensión renovascular, que son esos pacientes que tienen una displasia fibromuscular. También tenemos la apnea obstructiva del sueño, los feocromocitomas también, que suele ser una causa, aunque no muy frecuente, de hipertensión secundaria, el síndrome de Cushing también, otros trastornos endocrinos como son el hiper y el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, y también lo que es la coartación de la aorta. En cuanto a las complicaciones de la hipertensión arterial, la voy a mencionar por encimita también, porque se estará hablando de esto a más profundidad. Dentro de las complicaciones de la misma podemos tener hipertrofia ventricular izquierda, como todos sabemos se asocia a un mayor riesgo de muerte y mortalidad en los pacientes, insuficiencia cardíaca tanto con fracción de eyección reducida como preservada, pacientes con accidente vasculocerebral isquémico, hemorragias intracraneales, cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica en etapa avanzada o terminal. Y este fue un estudio que se publicó en PubMed para aproximadamente 2002, aunque es un tanto viejo, pero habla sobre la relevancia específica por edad de la presión arterial habitual para la mortalidad vascular, donde se reunió aproximadamente 61 estudios prospectivos, donde había aproximadamente más de 1 millón de adultos, donde al final se vio que todo aquel paciente que tenía presiones arteriales mayor de 115 milímetros de mercurio de sistólica con una presión diastólica mayor o igual a 75 milímetros de mercurio, aumentaba el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular.
Y como todos sabemos, cuando la presión arterial se eleva por encima de 20 milímetros de mercurio en cuanto a la sistólica y 10 milímetros de mercurio en cuanto a la diastólica, se duplica el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, dígase cardiopatía isquémica en este caso, o de padecer ictus. Bueno, y en cuanto al diagnóstico de la hipertensión, como dije anteriormente, se debe hacer de manera individual en los pacientes y requiere la integración de múltiples lecturas de los niveles tensionales, así como el uso de técnicas adecuadas que sean tanto fuera como dentro del consultorio. Y para detectar la misma, tanto el grupo de trabajo de servicios preventivos de Estados Unidos del 2015 como la American College of Cardiology y la AJA del 2017 como la Sociedad Europea de Cardiología del 2018, por lo menos están de acuerdo en algo. Todas las personas mayores de 18 años deben ser evaluadas adecuadamente con la técnica adecuada para la medición de la presión arterial elevada en el consultorio o en otro entorno clínico, dígase, tanto dentro como fuera del consultorio. Entonces, como mínimo, la frecuencia de detección de la hipertensión arterial debe ser la siguiente. Todo adulto con presión arterial normal debe tener una reevaluación de su presión arterial cada año y los pacientes adultos deben someterse a exámenes de detección al menos semestralmente si tiene factores de riesgo para hipertensión, dígase, obesidad o otros de los factores que mencionamos anteriormente, o si su presión arterial sistólica medida es previamente de 120 a 129 milímetros de mercurio. UpToDate cita dos escenarios donde se puede hacer el diagnóstico de hipertensión arterial sin tener un mapa o una consulta quizás en el consultorio, que son esos pacientes que se presentan con una urgencia o emergencia hipertensiva, es decir, todo aquel paciente que se presenta con una hipertensión arterial sistólica mayor o igual a 180 milímetros de mercurio, con una presión diastólica mayor o igual a 120 milímetros de mercurio, no conocido anteriormente hipertenso. Y un paciente que se presenta con una presión arterial de detección inicial mayor o igual a 160 milímetros de mercurio de sistólica o mayor o igual a 100 milímetros de mercurio de diastólica y que también tiene daño conocido a órganos diana, dígase, hipertrofia ventricular izquierda, retinopatía hipertensiva, enfermedad cardiovascular isquémica, etc. Y en cuanto a la estrategia inicial para confirmar el diagnóstico de hipertensión en la mayoría de los pacientes, lo que se dice es que la hipertensión se diagnostica si la presión arterial media domiciliaria, cuando se mide con la técnica adecuada o un dispositivo validado en la consulta, es de aproximadamente mayor o igual a 130 milímetros de mercurio de sistólica con una diastólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. Y cuando se utiliza un mapa, se diagnostica hipertensión arterial diurna, siempre y cuando el paciente tenga una media mayor o igual a 130 milímetros de mercurio de sistólica con una diastólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. Y en ciertas situaciones, el diagnóstico de hipertensión se debe de confirmar mediante mediciones seriadas, dígase, al menos 3 mediciones de la presión arterial en el consultorio, espaciada durante un periodo aproximado de semanas a meses, con una media de mayor de 130 milímetros de mercurio de sistólica o mayor o igual a 80 milímetros de mercurio de diastólica. Y hay ciertas situaciones en las que el mapa puede ser de mucha utilidad en los pacientes, como es la hipertensión de bata blanca, cuando queremos evaluar una resistencia a drogas y la eficacia del tratamiento que estamos dando a los pacientes, cuando tenemos evaluación de variaciones nocturnas de la presión arterial, cuando la hipertensión que estamos viendo en los pacientes suele ser un tanto limítrofe o episódica, y cuando tenemos síntomas hipotensivos asociados a hipertensivos o una disfunción autonómica. Y para que se nos quede, independientemente de, aunque la Sociedad Europea habla de las tomas en el consultorio, el gol estándar, independientemente para diagnosticar la hipertensión arterial, es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial.
¿Y es cuánto? Si tienen algo. Buenas. Vamos entonces a pasar a la fase de comentarios. Los micrófonos están abiertos.